decíamos al comienzo del programa que vamos a darle continuidad a un análisis que comenzamos el último programa en relación a las elecciones en Brasil, al triunfo en primera ronda de Bolsonaro frente al candidato del PT, Haddad. Y en particular hoy quisiéramos tratar uno de los fenómenos que más han sacudido a la opinión pública y a los analistas a partir del triunfo de Bolsonaro en primera ronda, como decíamos, pero que también tiene antecedentes en otros países de América Latina, que es la influencia de la Iglesia Evangélica, en los vínculos de la Iglesia Evangélica, en este caso con el candidato que ha obtenido este primer puesto en las elecciones de Brasil. Y para analizar en detalle este movimiento evangélico en relación a la política y conocer más acerca de la Iglesia Evangélica, de la que tanto se habla y muchas veces se dan opiniones sin fundamento, sin conocer en profundidad los distintos matices que hay entre las distintas corrientes del movimiento evangélico, tenemos en línea a Pablo Lenz, que es un pastor evangélico de Quilmes, también un escritor sobre temas teológicos y un hombre con un compromiso político reconocido, con militancia aquí en otros momentos en nuestra ciudad. Y le damos la bienvenida entonces. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Buenas tardes, Pablo. Hola, hola, sí, Pablo, ¿te escuchamos? Gracias por participarme, por invitarme a compartir, a charlar sobre este tema, que es bastante interesante y es un fenómeno. Bueno, la palabra fenómeno lo describe bastante bien, ¿no? Así es, sí. Al menos cómo se ha manifestado en los últimos tiempos, pero sabemos que es un fenómeno, como decías, que viene de larga data, ¿no? Que ya tiene sus manifestaciones incluso en países donde los presidentes, como en el caso de Guatemala, son evangélicos, no tienen son pastores o tienen una profesión de fe evangélica. Para comenzar, digamos, ¿qué es una iglesia evangélica? ¿Qué es el movimiento evangélico? Bueno, para definirlo bien sucintamente, la Iglesia Evangélica es una escisión, digamos, que nace con Martín Lutero, digamos, planteando, bueno, lo que se conoce en el cuarto año de la secundaria, de la escuela secundaria, como la Reforma, ¿no? La historia de la Reforma. La Reforma protestante. Claro, la Reforma protestante, sí. Que bueno, fue un movimiento religioso con muchas aristas políticas, digamos, y sociales, pero a nuestros días hay mucha distancia de aquella reforma, digamos. Hoy por hoy hay más bien un acercamiento en un término ecuménico. Yo voy a dar algunas definiciones con las cuales voy a señalar cuáles no estoy de acuerdo, ¿no? Voy a tratar de decir algo, un análisis de lo que está sucediendo y después de qué debería ser. Claro. Respecto a algunas cosas, ¿no? Me planteaba cómo responder a la entrevista antes del programa, ¿no? Algunos datos son objetivos de la realidad y otros deberían ser o el dogma de lo que debería ser la Iglesia Evangélica. Porque bueno, salió ahí un video que viralizó de un pastor que habla en contra de Cristina Fernández de Kirchner, que estaba bañándose en sangre humana y qué sé yo cuántas cosas dice, que no representa, digamos, a mí no me representa por lo pronto, y a muchos no nos representa, pero la Iglesia Evangélica, como bien decías al principio de la charla, empezó a tomar, digamos, cierta incidencia o importancia en términos del voto, del momento de definir una elección, ¿no? Bien. Porque antes no había, el voto religioso no existía. Este fenómeno empieza a suceder cuando, por ejemplo, alguien puede llegar a cambiar de partido político, puede llegar a cambiar de club con el cual simpatiza, pero hay ciertos valores los cuales son, digamos, irrenunciables en términos de aquellos que son cristianos por definición o convencidos por los valores. Por ejemplo, lo que se está tratando ahora en el Congreso, la educación sexual integral o el aborto, hay cosas que son irrenunciables. Entonces cuando la sociedad o el poder político o el gobierno cruza esas líneas,
lo que produce es una reacción, digamos, prácticamente sin pensar. La gente que cree o tiene convicciones cristianas profundas en este sentido, cambia su forma de ver la política porque dice, bueno, no me queda otra que meterme, y se convierten en personas muy activas y muy participantes, ¿no? Acá en También se las puede arriar y malear y manipular, no es que esto no sucede, de hecho lo que sucede es lamentablemente eso. Pablo, pero en este punto que vos marcás, esto que describís, entonces podríamos decir en primera instancia que hay de parte de las iglesias evangélicas, de su feligresía, de sus autoridades, como una primera reacción frente a diversas situaciones que se dan en la realidad política, ¿no? Es claro, un movimiento reactivo. Claro, es un movimiento reactivo. Y bueno, yo lo que voy a decir ahora, digamos, ¿no? Es un dato de la realidad. Las organizaciones, digamos, las asociaciones que nuclean a las principales agrupaciones evangélicas, con esto, como la iglesia evangélica, digamos, no es como la católica, que es totalmente verticalista y tiene una conducción centralizada. Claro. Por ejemplo, en Argentina está ASIERA, que es la más importante, después FAI, FECET, la Unión de las Asambleas de Dios, los Bautistas. Hay muchas organizaciones. Quizás la más importante, que engloba de distintas vertientes, es ASIERA. Lamentablemente hace un tiempo importante que se han convertido ahora en una suerte de partido político de burtas, ¿no? Que, bueno, arreglan al mejor estilo la agrupación política, ¿no? Con un agravante, digamos, que no tienen formación política, que si se quiere, a la hora de negociar, parafraseando casualmente a la Biblia, venden por un plato de lenteja, digamos, todo lo que representan, ¿no? La primogenitura por un plato de lenteja, que es una de las frases bíblicas que trasciende la cultura evangélica o cristiana, ¿no? Sí. Y Pablo, en el caso del apoyo que tiene Bolsonaro en Brasil, hay una marcada influencia de lo que se llama la Iglesia del Reino de Dios, ¿no? La Iglesia Universal del Reino de Dios, que aquí en Argentina tiene mucha influencia mediática. Muchos pastores predican en distintos canales a la madrugada. Bueno, ahí hay una diferencia en la idiosincrasia, ¿no? La Iglesia Universal, si bien es fuerte acá, digamos, fuerte en el sentido, con esto no tiene nada que ver con los evangélicos tradicionales, digamos, ¿no? Bien. ¿Son más telepastores? ¿Está dentro de lo que se entiende como son más parecidos a una secta, digamos. Pero lamentablemente digo, cada vez se parece todo más a todo, ¿no? O sea, pero no son evangélicos, digamos, por definición no serían evangélicos. Y acá en Argentina no tienen la misma incidencia que tienen en Brasil, ¿no? En Brasil ya hace rato vienen colocando diputados y demás. Acá eso como que está en pañales. Sí, incluso el PT ha tenido durante la gestión de Dilma dos ministros que venían de la Iglesia Universal del Reino de Dios, ¿no? Sí, es decir, pero de cualquier manera, digamos, si uno lo analiza como un partido político o como un logro, si lo analiza desde lo práctico, de lo pragmático, vamos a decir, del duranbarbismo, y son efectivos en lograr lo que persiguen. Después, si lo mira desde el dogma, desde la convicción o desde el rol que debe jugar la Iglesia, es una vergüenza. Es una vergüenza porque, bueno, yo los describo como prostitutas espirituales. Me refiero acá en Argentina y en Brasil semejante, porque por conseguir algún que otro escaño, algún lugar más o menos interesante en el gobierno, negociar, venden a todo lo que representan, digamos, ¿no? Y en ambos casos la sinarquía internacional
que define las cuestiones mediáticas, ¿no? Levantan a unos y destruyen a otros y imponen candidatos con idiotas útiles, que en este caso son de la Iglesia Evangélica, ¿no? Que yo me defino dentro de ese colectivo, de ese conjunto grande, pero en contra de esta práctica, ¿no? Claro, sí. E incluso con acciones que en muchos casos, como el líder de la Iglesia Universal del Reino de Dios, Edemir Macedo, están reñidos con la legalidad, ¿no? Denuncias por fraudes, ¿no? Por eso digo, hay alguna cuestión de idiosincrasia de Brasil, lamentablemente ha bajado la vara de la moral, digamos, porque Edemir Macedo es lo más repugnante, digamos, en el sentido de vive como un, qué sé yo, como el rey de los medios y los persas, digamos, ¿no? Una ostentación de riqueza y vergonzosa o vergonzante, digamos. Así es. Por eso ahí, por ejemplo, hay un divorcio entre lo que se dice que son, que deben ser cristianos, y la realidad de lo que hacen, ¿no? Sí. Pero bueno, acá no estamos tan lejos, ¿no? Acá yo creo que son estructuras tan corrompidas, porque el día que revisen a las grandes iglesias, ¿no? A las megas, me refiero, acá en Argentina hay una decena de estas, que tienen un nivel de vida millonario, detrás de las fundaciones, que son las figuras jurídicas, que manejan millones de millones, son millonarios, y encima, a su vez, hacen daño porque venden lo que representan, ya te digo, en términos políticos, que yo hago una buena parte de mi vida milité, venden por kilo lo que representan y lo venden mal, lo venden muy mal. Bien. Doctrinariamente, ¿no? Desde el punto de vista teológico, ¿cuál es la diferencia sustancial que hay entre las iglesias evangélicas, en un sentido amplio? No me quiero concentrar en la experiencia de la Iglesia Universal del Reino de Dios, ¿no? Digamos, las iglesias evangélicas y la Iglesia Católica Apostólica Romana. Bueno, mirá, una de las grandes diferencias son, en la Iglesia Evangélica no se cree en los ídolos, está condenado en la Biblia común para ambos, digamos, ¿no? Llámese María, San Cayetano, San esto, San lo otro, la cantidad de santos, ni se los adora por un mandato bíblico. Después, la autoridad máxima de los evangélicos o de los cristianos es la palabra escrita, la Biblia, y no ningún dogma humano, llámese concilios vaticanos, encíclicas papales. Es lo que ustedes llaman, los evangélicos, me refiero, la autoridad de la Biblia, ¿no? Claro, la máxima autoridad de un cristiano es la Biblia. Debe ser la Biblia. Cuando digo cristiano me refiero a que debiera ser también de los católicos. Los católicos tienen algunos principios como infalibilidad papal, que no se puede contrarrestar ni contradecir lo que dice el Papa. Si bien tienen ellos algunas internas, es la palabra del soberano, digamos, ¿no? El Papa tiene la espada de Damocles. Exacto. Un evangélico podría hacer una interpretación propia de la Biblia, entonces. Tiene más libertad para hacerlo, libre albedrío. Claro, a ver. Lutero, ahora llegamos al 31 de octubre, que es el día de la Reforma, el día histórico de la Reforma. Lutero, a ver, hasta no hace muchos años, hasta al 60, hace unos par de décadas atrás, la Iglesia Católica daba las misas en latín. Así es, ¿no? Martín Lutero lo que hizo es traducir la Biblia al alemán. Exacto. Fue una de las reformas postconciliares, ¿no? Se llama, claro, justamente la posibilidad de dar la misa en el idioma original de cada país. Y que todos tengan acceso, si no, uno termina siendo una secta, digamos. Todos tienen que tener acceso a la verdad, y la verdad tiene que tener, digamos, no es de interpretación privada, a ver, pero yo puedo leerla
y sacar una conclusión, digamos, la Biblia, Dios puede hablarme a mí a través de la Biblia, y no necesito al líder, sino es una secta, digamos, ¿no? Por más de que sea la iglesia oficial mundial y la religión más importante a nivel mundial, si yo no puedo tener razón de preguntar y decir esto por qué no es así, es una secta, directamente, ¿no? Bueno, a ver, los que tradujeron la Biblia al español, los principales traductores de la Biblia al español, que el principal es Casiodoro de Reina, son gente que salió de la Iglesia Católica. Pero fueron perseguidos por la propia Iglesia Católica, ¿no? Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Bueno, las diferencias están ahí. Claro. Hay una cuestión que, por mis modestos conocimientos de teología y de historia de las religiones, que, bueno, en alguna ocasión he intentado superar esas limitaciones dialogando con vos, que sos un conocedor de estos temas, pero tengo entendido que en la iglesia evangélica, en el evangelismo, un concepto importante es el de renacer, ¿no? El nacer de nuevo, la conversión, ¿no? Eso es totalmente. Sí. Lo pensaba en términos también de los discursos políticos actuales, que mucho tienen de refundacionales, de cierta positividad puesta en el mañana, ¿no? Digo, tal vez en el discurso político encuentra en la Iglesia evangélica, o en algunas expresiones de la Iglesia evangélica, formas de renovar ese discurso, ¿no? Sí, bueno. Hay un macartismo, digamos, de la política que le robó las banderas a la Iglesia evangélica. Se ha desdibujado el límite, porque la iglesia está para, o sea, el objetivo de la iglesia es anunciar la salvación mediante Jesucristo, de todas las iglesias, digamos, que tienen título cristiano o se engloban dentro de las cristianas, la salvación por medio de Jesucristo, y denunciar el pecado, ¿no? Denunciar el pecado, te lo llevo en un ejemplo cortito. Juan el Bautista fue mandado matar, decapitar por la mujer de Herodes, que en realidad era la mujer del hermano de Felipe, el cual lo había mandado a meter preso y le afanó la amiga, ¿no? La mujer. Y Juan el Bautista, que era un profeta, un representante de la iglesia, le decía: vos no podés tener a la mujer de tu hermano porque estás en adulterio. Y cuando pudo, la mujer le mandó a cortar la cabeza, ¿no? Casi un tango, ¿no? Sí, bastante. Bueno, la cuestión, ahora lo contamos así muy alegremente, pero la cuestión es que a Juan el Bautista le cortaron la cabeza, y el tipo nunca vendió su posición, digamos. Cuando la iglesia pierde ese lugar, se conforma en un lacayo más del poder, ¿no? Porque para sostener una estructura de alguno, o nivel de vida, o ingresos, o ciertos beneficios, si vos, supongamos yo te contrato a vos, Gabriel, y te pago una suma bastante suculenta para hacer el programa, y vos me tenés que llamar a mí un bloque de cada programa durante X cantidad de tiempo. ¿Es una propuesta seria o...? Sí. Claro, es lo que te iba a plantear. Sí, claro. Bueno, después lo arreglamos. Lo negociamos. Hablando. Pero vos, ¿qué clase de preguntas me vas a hacer a mí? Y bueno, te voy a tratar suavemente, claro. Sí. Y aparte me vas a decir, ¿qué te gustaría que te pregunte? Claro, y yo te paso la lista de las preguntas que quiero que me hagas. Bueno, así, yo creo que la iglesia perdió su posición en ese sentido. Mi tiempo de militancia política partidaria, enrostrados, bien metido ahí en el lodo de la política, nunca utilicé a los evangélicos, nunca utilicé mi representatividad. Siempre
hice, digamos, público mi pertenencia, pero nunca negocié con eso. Pero me encontré con mucha gente que sí me daba asco realmente, ¿no? Porque parecía que, a ver, ¿quién vende más? Como si fuera un commodity y están todos como arbolitos, a ver, vendiendo a los evangélicos que representan. Lo que ocurre es que tiene que ver con esta lucha de poder y ambición, ¿no? Claro, eso es, pero bueno, a ver, yo te cuento rápido, me acuerdo de uno que era concejal, ¿no?, de este distrito, y me dice, no, tengo ahí una iglesia con 600 almitas, y te digo que yo estuve a punto de pelearme, digamos, físicamente, porque me dio tanto asco, le crecían los colmillos y le caía la baba, ¿no? Entonces, digo, no, si vos vendes algo que decís representar, de lo cual te sentís parte, entonces es mentira, bueno, es un lobo disfrazado de cordero. Bueno, así está lleno ahora, ¿no? Así está lleno, y yo creo que entre esta conducción de la iglesia, que ha perdido su valor, Jesús dijo, si la sal, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, no sirve para nada y se echa en las calles y es pisoteada por todos los animales, los perros, todo, porque mira, la sal si se moja, si se humedece, la sal no sirve ni como relleno ni como nada, no sirve como nada. Una muy buena metáfora bíblica, sí. Una muy buena metáfora bíblica, ¿no? Claro, y entonces la sociedad, digamos, empieza, lamentablemente, también es un signo del final de los tiempos, digamos, por causa de estos tipos, no dice así la Biblia, pero dice el camino de la verdad será blasfemado, ¿no? Pues yo cada día que veo alguna cosa, y las redes sociales tienen una fuerza para comunicar lo bueno, pero lo malo más rápido, veo a estos... El otro día uno puso, yo no sé por qué todos se desmayan en la iglesia evangélica menos el camarógrafo, ¿no? Y a mí me dan... Yo todas esas cosas las leo y me dan vergüenza, ¿viste? Claro, quiero decir, yo no soy esto, pero claro, está lleno de esto. Está lleno de esto, y entonces el camino de la verdad será blasfemado, ¿no? Y la gente que termina diciendo, y esto es una miércoles, claro, y tiene mucha razón en lo que está diciendo. Así es. Pablo. Por eso cuando encaramos la... No, sí, termina la idea, por favor. Sí, cuando encaramos la entrevista, digo, mira, yo te voy a decir algunos datos que entiendo a mi criterio, cómo es la realidad, la actualidad de la iglesia evangélica y la incidencia en las elecciones y en la participación política, pero también te voy a decir lo que debiera ser, por lo menos bíblicamente y según mi entender, ¿no? Claro, porque está muy claro, sí. Me quiero despegar de todo eso, me da vergüenza. Capaz que es más, por ahí más lindo. Por eso te preguntaba si era yo la persona indicada, ¿viste? Hay algunos que te iban a decir las cosas, no, sí, nosotros sacamos tantos tipos de la droga, y te empiezan a hablar de números que parece que te hacen el verso peor que los políticos, ¿no? A mí, la primera experiencia que tuve en una función no muy relevante en el 2000, el desarrollo social, me acuerdo que me encontré con la realidad que los dibujos de los números de los programas nacionales para rehabilitar gente de la droga, porque era para sostener los programas, porque si decían la verdad se caía todo el programa y una cantidad de gente que quedaba en la calle. Claro. Las iglesias evangélicas en ese sentido tenían más incidencia. Pero bueno, hemos visto tantas cosas que por lo menos salvar el buen nombre, ¿no? Pero bueno, ¿no crees que esto tiene que ver con la deshumanización de la no solo de la religión, sino de la iglesia como institución? Bueno, yo no quiero ser Lilita Carriense, digamos, pero que estamos viviendo tiempos apocalípticos, ¿no? La deshumanización, la pérdida de los valores, la relativización de todos los valores absolutos, de lo que ha sido lo esencial o lo fundamental en una sociedad que se ha conocido siempre, hasta lo hemos estudiado, creo que nosotros somos contemporáneos de la misma generación, años más, años menos, la familia como ser de la sociedad, bueno, todo eso hoy está cuestionado. Y digamos, todos los imperios de la humanidad, Grecia, Roma, los grandes imperios, sobre todo Grecia y Roma, que son
los más recientes imperios mundiales, digamos, han caído por la corrupción moral, ¿no? Por la corrupción moral. Pablo, quiero aprovechar el puñado de minutos que nos queda. De todos modos, te comprometo en futuras ediciones de Comunidad Imaginada para seguir profundizando este tema, porque sos un conocedor y tenés una mirada muy crítica que no es común en estos tiempos alrededor de estos temas. Pero quería saber cuál es tu opinión en relación a las posibilidades de los evangélicos ligados a alguna opción política, la que sea, en Argentina, en el mediano y corto plazo. ¿Cómo lo ves eso? ¿Hay posibilidades de que surja alguna articulación, alguna alianza entre sectores políticos y evangélicos para las futuras elecciones, por ejemplo, para el 2019? ¿Cómo lo ves eso? Y yo creo que hay posibilidades. Lamentablemente, digamos, Olmedo, que es el único que yo puedo decir que se define y respeta algunas ideas centrales evangélicas, el diputado tiene una cuestión muy pintoresca y rayando con lo grotesco, ¿no? Pero bueno, es un estilo. La cuestión que la gente, como decíamos al principio, se termina hartando de muchas cosas. Creo que el sistema logra eso, y después termina votando un Bolsonaro. Olmedo dista bastante ese Bolsonaro también, ¿no? También tengo que ser justo con él. Pero bueno, sí existe. No creo que en el 2019 se llegue. Hay un partido celeste al cual me invitaron a formar parte. Todavía no me acerqué. No sé si lo haré tampoco, pero te quiero decir que sí puede existir alguna participación, ¿no? Y lo ves pero el voto religioso en sí no existe porque son un asco, digamos. Pues si venís vos sos por ejemplo, peronista, y viene tu compañera de ahí de programa es de Macri, y venís vos y me hablás y yo me vendo con vos. Viene ella y yo me vendo con ella. Bueno, eso pasa en la iglesia evangélica últimamente, vergonzoso, ¿no? Vergonzoso. Pero ya te digo, como los avances o retrocesos sociales empezaron a tocar fibras muy íntimas, hay una reacción inevitable cuando se habla del tema del aborto, cuando se habla del tema de la familia o de la educación sexual integral, que le quieren poner a los nenes el tercer sexo, inscribir a los chicos desde el nacimiento con un sexo X que decida cuando sea grande, digamos, pasar por encima la biología y algunas cosas que... Sí, son temas sensibles para la conciencia religiosa, ¿no? Sí, un debate aparte, ¿no? Un debate aparte. Porque la sexualización, digamos, del infante, del chico de jardín, hay un montón de cosas que... A ver, alguno puede tener una visión totalmente contraria a la que tengo yo, pero nosotros somos lo que somos, no somos lo que queremos imaginar. Vos decís comunidad imaginaria, pero nosotros tenemos un regambre. El Estado es una convención, así como el lenguaje es una convención colectiva, y hoy por hoy la sociedad no está dispuesta, digamos. Pero ¿qué es lo que quieren hacer? Todo entre gallos y medianoche, imposición. Bueno, eso genera una reacción, una resistencia. Y esto puede terminar siendo un efecto, un fenómeno de o Bolsonaro o Olmedo o X, lo que fuera, pero sí genera una preocupación en la gente que abraza la militancia política como una opción a esto que no podría tolerar, digamos. Bien, Pablo, estamos en comunicación, ya cerrando este diálogo con Pablo Lenz, pastor evangélico, muy reconocido aquí en Quilmes, con militancia política en otros tiempos, y un escritor también de temas teológicos. ¿Tenés por ahí un libro que me dijiste que en algún momento ibas a publicar? No sé si en qué estado está. Bueno, publicado tengo hasta ahora 2, tengo escritos algo más que 2, pero... Bueno, ahí algún día me gustaría tomar contacto con esa biografía. Y bueno, te agradecemos mucho. Como te decía, vamos a seguramente con gusto, en otros programas contar con tu opinión, ¿no? Me pareció muy agradable también poder compartir y aparte me dieron libertad, ¿no? Que eso
la total libertad para expresarte, y además es muy valioso tu aporte porque tenés una mirada crítica sobre ciertos temas que donde hay homogeneidad mediática, ¿no? Seguro. Sí. Un abrazo, Pablo, muchas gracias por todo. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.